El refranero español puede ayudar. Echa la ley, echa la trampa. A menudo en política se confunde interesadamente lo legal con lo conveniente, lo legal con lo moral. Si la ley lo permite, pues yo puedo aprovecharme al máximo, retorcer incluso el sentido de la norma, reírme de ella si hace falta, pero utilizarla siempre a mi favor, eso sí, y a favor de mi bolsillo. Hablamos, cómo no, de Enrique Osorio, el vicepresidente de Ayuso, que no veía pobres por ninguna parte, que faltó al respeto a los familiares de mayores que murieron en residencias mientras la comunidad impedía que ingresaran en hospitales. El diputado más rico de la Asamblea de Madrid, también el que cobra ayudas para los consumidores vulnerables. Esas ayudas para que los que no tienen nada o casi nada puedan tener calefacción en invierno. Hablamos también de Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso, en este caso en el Partido Popular, punta de lanza de sus propuestas más agresivas, de los ataques furibundos contra la izquierda, que cobra una ayuda mayor para vulnerables severos. ¿Cuántas veces se han reído de la izquierda que subsidia a los pobres, cuando ellos solo quieren libertad, mientras por detrás cobraban rápidamente esos subsidios que proceden del gobierno central? Porque lo grave es esto: aquellos que vienen a la política a dar lecciones, a provocar conflictos, a defender modelos imposibles, hasta que se demuestra que toda su moral es un castillo de naipes que se viene abajo cuando alguien, en este caso un medio como Infolibre, consigue abrir un poco la ventana para que corra el aire. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan también, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Alicia Gutiérrez, periodista de Infolibre, que se dedica fundamentalmente a temas de investigación y que junto a Daniel Lara ha destapado este escándalo que tanto ruido ha provocado y también consecuencias, que es lo que además nos interesa mucho en Infolibre. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Pues estoy bien y todavía pendiente de seguir encontrando información sobre todo esto. Bueno, lo primero, Alicia, ¿cómo surge esta historia? Es decir, ¿por qué posamos nuestra mirada en este asunto? Pues este asunto es uno de los que demuestra la teoría de las cerezas. Tiras de una y te encuentras otra. En el caso de Ferrovial, una vez que la gran empresa anunció su huida, su fuga a los Países Bajos, pensé que quizás habría que mirar si el presidente de Ferrovial se estaba beneficiando de ese estado al que ahora va a dejar tirado en la cuneta. Por su inseguridad jurídica. Por su inseguridad jurídica, ¿no? Exacto. Entonces, pensé que había que ver si había cobrado subvenciones en algún momento, subvenciones que pagamos todos los españoles y que vehiculan la administración pública. Y efectivamente encontré que había cobrado 48.000 euros nada menos para mejorar la red eléctrica de una finca que tiene en Castilla-La Mancha, no sabemos dónde. A raíz de ahí pensé, bien, ¿y si este señor, que es el tercero de la lista Forbes en España, con 3.800 millones de euros como patrimonio personal, ha cobrado una subvención de 48.000 euros en vez de dejar ese dinero ahí para otra gente que quizá lo necesitaría más, seguramente? ¿Puede haber ocurrido esto en política? Entre aquellos que siempre están reprochando al gobierno central sus subvenciones, su política de ayuda, que ha llegado la presidenta de Madrid a decir que a la izquierda le interesa tener a los subvencionados y mantenidos de las colas del hambre, ¿no? Uh-huh. Y empecé a mirar y claro, de inmediato encontré la subvención otorgada al vicepresidente de Ayuso para el bono social. Uh-huh. Recordemos un bono social que cobra de manera estrictamente legal, ¿no? En teoría,
al menos que sepamos, es porque tiene una familia numerosa y es legal que esto lo cobre, es así, ¿no? Sí, sí, es legal. En su caso, él además se beneficia de una modificación legal aprobada en 2015 bajo el gobierno de Mariano Rajoy, que mejora la situación de las familias numerosas con independencia de su renta. Es decir, si tú tienes 3 hijos, que es lo que el límite mínimo para declarar una familia numerosa, pero de esos 3 hijos ya se te han ido 2 de casa o 1, y hay 2 que teniendo incluso 26 años siguen estudiando y siguen dependiendo de ti, se te mantiene el título de familia numerosa. Con lo cual, en realidad, aunque estés en la misma posición que familias que más lo necesitan, pero tienen solo 2 hijos y nunca han sido declaradas familia numerosa, tu posición es de ventaja a la hora de obtener ayuda del Estado. Pero aún así, todo eso es legal. ¿Qué ocurre? Aquí hay más cosas que lo legal, ¿no? Claro, hay más cosas que lo legal porque estamos hablando, pues eso, de alguien que cobra casi 105.000 euros, que tiene un activo financiero, es decir, patrimonio personal, dinero en fondos de inversión de 1,4 millones, y que, bueno, no hemos entrado por respeto en cuánto aporta su mujer, pero sí sabemos que no es él el único que ingresa dinero para la Que familia. no entra dentro de la típica Exacto. definición de persona vulnerable, ¿no? Exacto, para nada, para nada. Pero hay más, ¿no? Porque además no es solo su renta o su patrimonio, sino lo que defiende, sus posiciones, incluso sus ataques a esquemas de ayudas como el que él mismo percibe, ¿no? Esa es la gran contradicción que delata dónde estamos, que delata cosas que hasta ahora no veíamos. Es decir, la derecha, es decir, el Partido Popular y Vox han puesto han puesto el acento en todas las subvenciones que se ven, ¿no? Incluido pues, el ingreso vital mínimo, la subida del salario mínimo, todo lo que beneficia a quienes están abajo. Mientras que todo aquello que beneficia a quienes están más arriba ha permanecido bajo tierra. O sea, hasta ahora no nos habíamos percatado de que esto sucedía y que hay una serie de elementos que hay que corregir. Es decir, en el momento en que tú tratas igual a los desiguales, estás provocando la mayor desigualdad posible. Tu artículo se publica un martes por la noche para las socias y socios de Infolibre y el miércoles por la mañana, ¿qué pasa? Bueno, el miércoles por la mañana empieza a haber, no sé cómo llamarle. Yo diría un terremoto, Sí, prácticamente. Estaba dudando si usar la palabra terremoto para que no parezca que es que el periódico trata en fin, de erigirse, de ser un engreído, que es algo muy malo para el periodismo, como sabes. Pero efectivamente hay un terremoto. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir antes, porque lo que está oculto bajo tierra, que ha pasado inadvertido y de pronto enseña la patita, sale la punta del iceberg. Cuando sale la punta del iceberg es muy difícil frenar la salida del bloque de hielo. Y esto es un auténtico bloque de hielo, porque pone de manifiesto cómo una cosa es decir, lanzar un discurso político a favor de la libertad y como llegó a decir la presidenta de Madrid, en Madrid no hay ricos y pobres. ¿Cómo que no hay ricos y pobres? Fíjate si hay ricos y pobres, que esto es la prueba, ¿no? Lo acredita de una forma muy clara, ¿no? Y pone contra las cuerdas a quienes están criticando una política social, la que está practicando el gobierno de España, el gobierno de coalición, y simultáneamente se benefician de esa política, pese a no reunir los elementos ni las condiciones que le darían
la capacidad de sumarse a ese bloque, ¿no? Muchos medios hacen eco de la exclusiva que tú publicas junto a Daniel Lara en Infolibre. La conversación del día empieza a estar marcada por este asunto y el vicepresidente Osorio no tiene más remedio que salir y comparecer. ¿Qué dice? ¿Cuál es su reacción? Bueno, es sorprendente porque lejos de percibir algún error en su comportamiento, se reafirma en él, sostiene que tiene derecho como familia numerosa, habla de la envidia que causan las familias numerosas, como si viviera en una burbuja desde la cual no se ve que muchas familias numerosas viven en una situación donde en invierno tienen que decirle a los niños, oye, lávate las manos en medio minuto, no deje el grifo abierto uno porque eso nos cuesta, ¿no? Y eso denota una frialdad, un distanciamiento de la sociedad en la que vive y en la que ocupa una posición preeminente como número 2 del gobierno regional, y va más allá, en teoría, de lo que hasta ahora conocemos por ideologías, ¿no? O siempre hemos conocido por ideologías, porque enlaza con la falta de solidaridad o de fraternidad humana, ¿no? Es decir, de pensar en quiénes son los que necesitan realmente el dinero del Estado. Es decir, la derecha pasa demasiado tiempo, mucho tiempo, hablando de cómo el Estado tira el dinero, lo tira con subvenciones, con ayudas, con que ganen más estos, vamos a buscar tal y cual. Uh-huh. Y luego, sin embargo, eso no es óbice para que utilicen cada gota de agua que sale del pozo del Estado, ¿no? Uh-huh. Hay más nombres propios aquí, pues después de Osorio, tú misma publicaste el de Serrano, que es el número 2 en el partido, pero hay otro de signo contrario, que también es muy interesante. La líder de la oposición, líder de Más Madrid, candidata en las próximas elecciones de mayo, hizo un tuit, yo creo que la misma noche del martes, cuando publicamos la historia para nuestras socias y socios, exigiendo dimisiones, explicaciones, devolución del dinero, y al día siguiente descubrimos que ella, o más bien su familia, es decir, su marido en este caso, también cobraba este tipo de subvención, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Su caso es el mismo, es diferente? A ver, su caso es el mismo en un punto y muy diferente en el resto de los puntos. ¿En qué es igual? Bueno, pues porque una familia que es lo que todos conocemos como clase media, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Deberían haber pedido el bono social eléctrico para tener descuentos que no tiene mucha otra gente? Pues no, seguramente no. Ahora bien, ella reaccionó como jamás se le ha ocurrido reaccionar a Enrique Osorio ni a Alfonso Serrano. Ella inmediatamente garantizó que devolvería el dinero, que había sido un error. Y hay un tercer punto que diferencia ambos casos. Estar en el gobierno y no estar en el gobierno. Enrique Osorio está en la administración que gestiona y paga ese dinero, salga de donde salga el dinero, pero es la que lo gestiona y lo paga. Y él está en un gobierno y, por tanto, la obligación de ejemplaridad se multiplica respecto a la del resto de los políticos. Alicia, ¿la ley está mal hecha? Es decir, más allá de que tú puedas decidir o no decidir recurrir a este tipo de ayudas, ¿tiene sentido que las familias numerosas pues no se les mire como pasa con otras ayudas, ¿no? La renta que tienen a la hora de concederlas? Bueno, los expertos con los que hablamos ya el primer día coincidían en que no, en que es discriminatorio. Pero es que basta haber oído a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para saber que es ella quien piensa, efectivamente, y ha llegado a la conclusión, al ver todas estas informaciones, de que la ley hay que modificarla y que hay que introducir el criterio de renta.
Lo que dije antes de que el trato igual a los desiguales es la mayor desigualdad imaginable, es así. Y creo que lo puede entender todo el mundo. Es decir, hay un ejemplo que me ocurría anteayer pensando en todo esto y que sé que no va a ocurrir porque me parece que el actual rey sí tiene clara la línea entre el límite legal y el límite moral. Pero si el rey quisiera tener un tercer hijo y lo tuviera, resulta que podría pedir el bono social eléctrico. ¿Vale? Porque no hay ningún impedimento económico para que lo haga. Pues vamos ya con los comentarios de las socias y socios de Infolibre. Se presenta como Luis M7 y dice literalmente lo siguiente: todas las medidas sociales que no lleven en su creación, que vayan en función de la renta, son un escenario perfecto para que estos, no voy a reproducir acotación, no voy a reproducir el apelativo, estos señores del Partido Popular, digamos, se aprovechen. Porque además, dice Luis M7, hay mucha gente que lo necesitaría, que no lo solicita, muchas veces porque no saben ni cómo, ni dónde, y eso hace que la injusticia sea doble. Estos osorios sí tienen formación o asesores para que les ayuden a trincar todo lo que se pueda del sistema. Yo te pregunto, Alicia, si aquí no hay un debate doble, ¿no? Uno sobre la progresividad del sistema, antes aludías a ello, ¿no? Ya no solo hablamos de estas ayudas, hablamos de otras muchas. Esto, pues rebajamos de impuestos de manera indiscriminada, o las bonificaciones de los combustibles que se le aplican al presidente de la compañía petrolera y al autónomo que tiene dificultad para llegar a fin de mes. Pero después está esto segundo, ¿no? De que las personas con menos recursos o vulnerables a veces no saben ni cómo pedir la ayuda, o la ayuda es difícil de pedir, ¿no? Bueno, la información que da hoy en Infolibre Daniel Lara lo deja meridianamente claro. Es decir, casi la mitad de la población pobre que realmente sí necesita el bono no lo ha recibido. Y la clave de eso es el desconocimiento y las dificultades de la burocracia. Es decir, mejorar la burocracia y ponerla al servicio de quienes menos posibilidades tienen de entender cómo se cumplimenta un formulario, qué papeles hay que adjuntar, cuáles son los plazos. Eso es también una obligación de las administraciones, porque es la clave de qué está ocurriendo aquí. Algunos compañeros, medio en broma, medio en serio, dicen: ¿quién consigue más las subvenciones? Pues quien tiene un bufete de abogados a su disposición, que está viendo qué subvenciones se convocan y cómo se tramita la petición, ¿no? Entonces, ¿eso está al alcance de una familia que estén en paro o que no tengan conocimiento de la burocracia administrativa? No está al alcance. Y por tanto, esto es una opinión personal mía, creo que es uno de los elementos que la administración debe abordar, porque estamos ante un ejemplo muy parecido a lo que ya ocurre con los bancos y las personas mayores, que no saben cómo obtener resultados mediante la vía telemática. Pues aquí ocurre algo muy parecido. Muy bien, pues muchas gracias, Alicia, por acercarnos un poquito cómo se trabajan y las profundidades de esta historia, y felicidades por esa exclusiva que has firmado junto a nuestro compañero Daniel Lara. Hasta pronto. Gracias. Y a las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos, porque solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre, con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.